Hoy voy a jugar al juego más popular de Quest. Como veis, si entramos en la tienda, tiene nada más y nada menos que 4,6 estrellas de 5 y 122.000 reviews. Así que es un tiempo que lleva ya bastantes años, está creado por un desarrollador independiente, una sola persona, y se ha convertido en uno de los juegos más populares para MetaQuest 3, MetaQuest 2 y MetaQuest Pro. Así que también podréis jugarlo en PC VR, pero que sepáis que se ha hecho verdaderamente popular en Quest. Descargarlo es totalmente gratis, se llama Gorilla Tag y si os vais a la tienda, a la Horizon Store, lo buscáis y lo podréis descargar desde aquí de una manera pues súper sencilla. Pero bueno, vamos a jugar y os voy a contar un poquito mi experiencia. Vale, una vez empezamos el juego, después de iniciar sesión por primera vez, nos encontramos aquí en esta cueva. Aquí vamos a poder poner diferentes cosas. Por ejemplo, aquí tenemos, si deslizamos hacia abajo, la sala, está todo en inglés, bueno, esto os tenéis que acostumbrar. Aquí podréis poner vuestro nombre, como veis, Next Manu. Aquí el color que llevamos, ¿vale? Por ejemplo, el color red, pues ponemos un 4, en la opción 2 un 7 y en la opción 3 un 9. Ahí tenemos que soy azul. Luego aquí tenemos la forma de desplazarnos, el micrófono, la cola, si queremos entrar a un grupo, bueno, o a diferentes salas, no solo hay este mapa, sino que hay alguno otro más. Y aquí tenemos, bueno, pues diferentes opciones. Lo importante, la sala. Podremos poner el número de una sala si alguno de nuestros amigos pues ya tiene una sala, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es jugar al pilla-pilla. Yo no sé cómo se llama en otros países, pero en España se llama pilla-pilla, simplemente hay unos monos. Aleatoriamente habrá un mono que se convertirá de color naranja y perseguirá al resto, y el resto obviamente lo que tiene que hacer es escapar y que no le toque en lo absoluto. Así que, ¿cómo podemos elegir el modo de juego? Pues aquí tenemos diferentes modos. Como veis, tenemos el modo casual, infección, que es el pilla-pilla, y luego tenemos otros dos modos que como no he probado no os puedo mostrar, pero bueno, en inglés esto es casual, que yo creo que no es prácticamente nada. También tenemos el Hunt, que es el de el cazador, y Ambush, que no tengo ni idea. Así que una vez hemos puesto el Infection y salimos de la sala, ya debería empezar el juego. Como veis, yo tengo aquí, ya soy el que está infectado y tendremos que buscar a los que no están infectados. ¿Cómo lo sabemos? Pues fijaos. Aquí en la sala principal vemos los que se van infectando. Falta uno solo, el de color lila, que está allí y van todos a por él, me imagino. ¿Lo veis? Aquí podemos mutear a las personas pulsando aquí. Pasa. Para ello tenemos que primero subir aquí. Y por cierto, esto está lleno de niños, como estáis viendo, así que, bueno, es lo habitual. Como veis, llamando la atención. Ya estamos en otra partida, estoy de color azul, así que yo no sé dónde está el infectado, pero esperemos que no esté cerca, porque actualmente me cuesta muchísimo desplazarme. Por allí está el infectado y voy a intentar escapar, voy a intentar esconderme. Y como veis, desplazarse es sumamente complicado, al menos yo no sé cómo hay gente tan buena en este juego, porque yo soy malísimo. Para desplazarnos podremos simplemente hacer así o también subir a los árboles, cosa que yo no soy capaz. Así que vamos a tener que ir por el suelo, que es la opción más sencilla. Vale, ahí está el infectado. Esperemos que no nos vea. Vale, nos ha visto. Vale, voy a intentar subir aquí. Vale, poquito a poco. Si vamos poquito a poco lo conseguimos. No. Vamos, que lo conseguimos. No. Vale, estamos en esta casa, me voy a refugiar aquí como si fuera mi vida en ello. ¿Vale? Como veis, hay diferentes sitios en el mapa para escondernos y el objetivo, como siempre, es que ahí el infectado o los infectados de color naranja no nos toquen. ¡Ostras! ¿Qué viene? Me piro. ¡Upa! Vale, lo dejamos atrás. Nos vamos por aquí.
Vale, estamos escapando, ya no veo a ningún naranja, así que yo creo que estamos a salvo. Y ese sería un poquito el objetivo, vamos, tampoco es muy complicado. Aún así, me sorprende que tenga tanta gente. Me parece realmente difícil. No sé dónde ir. ¡No! Como veis, vamos a poder subir por las ramas y desplazarnos a diferentes sitios. Como veis, hay varios ya de color. ¡Uy! ¿Qué te va? No, no va por mí. No. Perdí. Maldito. Como veis, hemos estado jugando al modo clásico, pero luego tendríamos otros modos y además se va actualizando. El modo Hunt, por ejemplo, consiste en que nos dan como un objetivo y nosotros tendremos que perseguir a ese objetivo mirando tanto sus características como lo que sean los datos que nos hayan dado. Y a otra persona random, a otro gorila, también le darán nuestro objetivo. Es decir, seremos nosotros y tendremos que perseguir a uno y escapar de otros. Ese es el objetivo un poquito de ese modo. Al final el objetivo es prácticamente el mismo, siempre perseguir a alguien y que no nos pille. ¿Y por qué este juego ha tenido tanto éxito? Pues yo creo tener una respuesta, aunque la respuesta definitiva ya sabéis que depende de muchísimas variables. Una de ellas sería la dificultad. Y es que, por si os habéis fijado, al principio cuesta bastante, es un juego con una barrera de entrada en cuanto a dificultad muy difícil. Por tanto, aquellas personas que gracias a la comunidad o mediante horas de juego consiguen ser buenos, suelen ganar muchas partidas y por tanto son bastante fieles. ¿Por qué? Porque les ha costado ya mucho tiempo el perfeccionar todas estas técnicas y la verdad que al fin y al cabo es un juego divertido. Además de esto tiene el tema de la comunidad, es decir, si jugamos con nuestros amigos que también tienen unas quests, todo se hace muchísimo más divertido y al fin y al cabo estaremos hablando con las otras personas, vamos a poder interactuar y a la vez estaremos jugando a diferentes modos porque además van cambiando, como os dije, y al fin y al cabo las mecánicas hacen que este juego pueda llegar a ser bastante divertido. Y por último, algo que a veces se nos olvida. Y es que no todos los juegos con los mejores gráficos son los que triunfan. Ahí están juegos como Fortnite o Roblox que tienen una comunidad muy fiel y no tienen para nada los mejores gráficos. En este caso es un gorila que además se ven bastantes píxeles y que ya no es tanto por el gráfico sino también por la jugabilidad. Eso sí, es muy buena, se pueden realizar diferentes trucos, se pueden realizar diferentes cosas muy difíciles y esto hace que vayamos a poder personalizar, avanzar en nuestro personaje y al fin y al cabo ser mejores cada vez. En este caso a mí no me llega mucho, no soy muy de realidad virtual, me gusta más la realidad mixta y la disfruto un poquito más, pero si os soy sincero, esto es uno de los juegos que tiene la clave de ser un éxito en realidad virtual, que combina estos tres factores que a mi parecer es lo más importante. Así que chicos, muchas gracias por ver el vídeo, como siempre, suscribiros al canal si queréis más experiencias de este tipo, si queréis que siga probando juegos y como siempre, si quieres conocer todas las novedades, sígueme en redes sociales porque ahí os estaré actualizando de absolutamente todo. Así que ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!